surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Estamos en unos días extraños. El continuo ajetreo del día a día se materializa en preocupación de lo que va a suceder en el futuro. Y con los bombos y platillos de la actual crisis que vive el mundo, aún más. Y hay cosas que nos preocupan más que otras, y es normal. Es como que todo esto suceda y que todo esto pase nos tiene bastante mal. Pero el problema es que nos predispone y nos deja en una situación incómoda en la cual pensamos una y otra vez en el fracaso venidero, en un sinfín de escenarios en los cuales padecemos algún mal. Pero lo cierto es que esta cantidad de pensamientos, de predisposiciones y concepciones de lo que pueda pasar en el futuro no son más que una especulación y casi nunca se llegan a materializar. Así lo demostró un estudio publicado el año pasado en la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, publicada en la revista International Behavior Therapy. En los investigadores le preguntaron a 30 personas diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada que escribieran en un papel las cosas que más les preocuparan a lo largo de un mes. Pasado ese tiempo, la mayoría de sus inquietudes ni siquiera se materializaron. De hecho, el 91.4% de los asuntos anotados quedaron en el aire, revelando que, si bien preocuparse es humano, es un porcentaje de nuestro desasosiego que solo ataca directamente a la calidad de vida y que da lugares a emociones como la ansiedad, que puede terminar en trastorno o situaciones de mucha presión e incluso la depresión. Esto quiere decir que el 91.4% de las cosas en las cuales pensamos que pueden sucedernos para mal ni siquiera llegan a suceder. Entonces, ¿para qué preocuparse? Podemos estar preparados para lo que viene, sí, pero una cosa es eso y otra es acongojarse antes de enfrentar los problemas. Y es mucho mejor llegar al momento del problema, de la prueba y de la situación con los brazos firmes en lo alto y no caídos. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Hoy vamos a hablar de un imperio que alcanzó a gobernar aproximadamente el 13% del territorio mundial con 20 millones de kilómetros cuadrados de terreno a su merced. Fue el primer imperio global, el primero en tener territorio en todos los continentes del mundo. Fueron a quienes se les atribuyeron el descubrimiento del Nuevo Mundo y la conquista de este. Grandes marineros que cruzaron los mares en búsqueda de las riquezas más absolutas que yacían en los rincones más lejanos de la tierra. Hoy hablaremos del gran imperio hispano, del gran imperio español, y cómo su sueño de ser el imperio más grande también vería sus problemas en su propia contradicción. No
nos vamos a quedar mucho en los primeros detalles de cómo se empezó a cimentar el Imperio español, pero es importante entender los cimientos ya que nos hace comprender mejor su final. Y todo inició con la unión de los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabela de Castilla, en 1492. Así se formó el Reino de España, expulsando también a los musulmanes de la península ibérica y estableciendo un control total de una vez por todas, porque ya había mucho tiempo y ya habían pasado demasiados siglos desde que los musulmanes se habían asentado en lo que se le llamó el califato. Un tiempo después, el explorador genovés Cristóbal Colón, auspiciado por los reyes católicos, haría el descubrimiento de América a raíz de intentar buscar rutas alternativas al Asia sin tener que encontrarse con el bloqueo que suponía el Imperio Turco Otomano. Se expandieron por casi todo el continente americano, el cual dividirían en dos partes al principio. Al sur, desde Panamá hasta el sur del continente, sería lo que se llamó el Virreinato del Perú, y al norte el Virreinato de la Nueva España. Pero nuestro verdadero relato inicia con el fulgurante ascenso de Carlos V, el cual terminó con su coronación imperial en 1519 gracias a no poca gracia hereditaria. Todo esto se debe a que Carlos de Habsburgo heredó Países Bajos y Franco Condado en 1506 tras la muerte de su padre, Felipe el Hermoso. Aragón, Castilla, Sicilia, Nápoles y los territorios americanos cayeron también en su poder por la incapacidad de su madre, Juana la Loca, de la cual podríamos dedicar un capítulo entero ya que su historia es bastante apasionante. Y por otro lado, Austria, Alsacia y los ducados alpinos llegaron también a su poder tras el fallecimiento de Maximiliano, que era su abuelo. Con semejante herencia y bastante de interés, se coronó a Carlos como emperador, pero tamaña fortuna no fue suficiente como para que Carlos V cumpliera su gran sueño, una monarquía universal y cristiana, un imperio mundial que ejercería el poder terrenal junto al Papa. Fue ese naufragio en la ingobernable océano de lo que fue ese terrible imperio gigantesco el que provocó que Carlos dividiera su imperio entre los Países Bajos y Franco Condado y las coronas españolas que serían para su hijo Felipe II, y la dignidad imperial se la entregaría a su hermano Fernando, que era rey de Bohemia, Hungría y los territorios austriacos. Pero realmente el mayor tiempo de esplendor se lo daría, como ya dijimos, su hijo Fernando II, cuando entre 1580 y 1640 España y Portugal formaron la conocida o lo que se le conoció como la famosa Unión Ibérica, lo que le daba a los hispanos control y soberanía sobre los territorios de ultramar que los lusos también poseían. Sin embargo, ni aun cuando el imperio siempre podía gozar de la calidez solar en sus dominios, dejó de exhibir sus formidables debilidades, las cuales eran económicas, territoriales, religiosas y políticas, y protagonizar considerables fracasos como la del Armado Invencible en 1588, el cual era un plan de Felipe II para invadir y destronar la monarquía inglesa. Esto probó ser un gran error, por supuesto, y fue un desastre militar cuantioso. Pero no fueron los asuntos bélicos contradictorios con el devenir imperial, sino que constituyeron en la mayoría de las ocasiones un fiel reflejo de la realidad del imperio. Alimentados por la riqueza americana, los tercios impusieron su poderío militar en los campos de batalla europeos hasta la famosa derrota de Rocroi, que puso fin a una aureola invencible que tenía el gran imperio español. Hablemos ahora del inicio del fin, que muchos historiadores lo datan durante la batalla de Rocroi en 1643. Fue el principio de un ocaso que se alargó casi 300 años. Y no es, en cualquier caso, desacertado por completo atribuir a esta derrota tal relevancia, dado que fue la Guerra de los 30 años, que duró entre 1618 y 1648, el comienzo de la decadencia del gran imperio español. Este conflicto, la Guerra de los 30 años, que enfrentó a todas las grandes potencias europeas, podría catalogarse sin caer en la exageración como casi una guerra mundial anterior a la Gran Guerra, que dejó 8 millones de muertos y tuvo además
además un coste económico altísimo, sobre todo para la corona española, y se caracterizó por su extrema crueldad, es decir, violaciones, amputaciones, saqueos, torturas, etc. Algo supremamente terrible. Pero de todo este periodo oscuro de la humanidad nació el nuevo orden geopolítico, el cual vino después de que se firmara el Tratado de Westfalia al final de la guerra en 1648. El cual convirtió a Francia en la potencia dominante, además anexionándose Alsacia y Lorena. Por ejemplo, al emperador del Sacro Imperio lo devaluó hasta convertirlo en un símbolo. Los príncipes imperiales obtuvieron soberanía y libertad religiosa, continuando las concesiones de la Paz de Augsburgo de 1555. Eso como algunas consecuencias que se dieron para otros, pero para el Imperio Español fue peor, ya que lo hirió para siempre. En el llamado Tratado de los Pirineos en 1659, pues el conflicto entre franceses y españoles todavía se había alargado unos años, lo cual permitió que se anexionara Rosellón y Alta Cerdeña a Francia y otorgó la independencia a las Provincias Unidas o Países Bajos. O sea, quedaron aún más fragmentados, lo que los españoles tanto les había costado tener durante mucho tiempo en territorio europeo, pero realmente unos golpes bastante duros que posibilitarían el fin de la decadencia imperial quedó certificado a comienzos del siglo XVIII tras la famosa Guerra de Sucesión Española que duró entre 1700 y 1715, que se dio entre los austracistas y los Borbones, que posteriormente daría paso, por supuesto, al famoso Tratado de Utrecht en 1713. En un nuevo cambio del tablero geopolítico, Inglaterra, que había peleado en el bando de los austracistas, se adueñaba de los mares y Europa también quedaría en una situación de equilibrio de fuerzas entre las potencias. El problema es que España no era una de ellas. Y esto además abrió paso a las famosas reformas borbónicas, las cuales centralizaron el poder en el monarca, posibilitando que éste pudiese subir los impuestos en las diferentes colonias de ultramar, quitándole así autonomía a los distintos virreyes que existían en las diferentes colonias y dándoselo al nuevo monarca Borbón. Y recordemos que esta es una de las razones por las cuales las diferentes colonias como las de la Nueva Granada o las del Río de la Plata y la del Perú empezaron a formar movimientos independentistas criollos por el descontento que tenían con la corona. Ya entrando al famoso e infame siglo XIX, España participaría en las guerras napoleónicas del bando de Francia, pero luego se convirtió en una especie de estado satélite del gran emperador Napoleón, lo cual debilitó muchísimo las arcas y los recursos de los hispanos. Un momento muy complicado y poco preciso para que esto sucediera, más cuando aún se sabía que a principios de este siglo, el XIX, las diferentes colonias españolas empezarían a buscar su independencia. Esto además también comprometía diversos activos militares y económicos que los hispanos ya no disponían después de tantos años de diferentes conflictos internos, externos y de muchas cosas que habían sucedido durante mucho tiempo. Años después, casi a mitades del siglo, la mismísima reina Isabel II de España también trataría de retomar algunos territorios con las guerras de restauración en Puerto Rico y la República Dominicana, cosa que tampoco funcionó. A esto también hay que sumarle que durante los años 1868 a 1874 empezaría un auténtico periodo de locura e inestabilidad política. Durante el primer año, es decir, 1868, España pasaría de la monarquía a un sexenio democrático al mando de Serrano. Luego pasaría a una monarquía parlamentaria para luego volver a una república y luego finalizaría con una restauración borbónica, y todo esto, señoras y señores, en menos de 10 años. Así es. En menos de 10 años todo este disparate que le acabo de comentar. Y la realidad es que España fue presa de sus propios demonios, locuras y sus fracasos, que durante el siglo XIX se empezaron a dar. Por ejemplo, ya vimos y vamos a dar un repaso de lo que acabamos de ver. Un rey deseando, un rey que había sido deseado y que fue terriblemente odiado por sus comportamientos absolutistas. Estamos hablando de Fernando VII, que gobernó desde 1814 hasta 1833. Hablamos también de una monarquía restaurada, que fue la de Isabel de 1833 a 1868, Isabel II, les estoy diciendo, la cual fue infinitamente golpeada desde los cuarteles y la sociedad. También tuvimos una revolución de escasos 6 años,
Los que hablamos, los que decíamos de 1868 a 1874, que incluyeron una república también en 1873, que ni siquiera llegó al año, palideció a escasos 11 meses. Y una última oportunidad que se le dio, que fue de 1875 al 98, la cual pensaba que se iba a reformar desde las élites. Pero nunca sucedió, por supuesto. El disparate del siglo XIX español, sumido en la más absoluta contradicción, como por ejemplo también un sufragio universal masculino en las ciudades desde 1890, en un sistema electoral que era fraudulento. Todo esto terminó sorprendentemente bien, pues perder Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante Estados Unidos, que también se antoja como algo difícil de relacionar, a la raíz y a la luz de los hechos, era un mal menor comparación en todo lo que ya habían tenido que sufrir los españoles a lo largo de todo el siglo XIX. Vamos a recapitular. Estamos hablando que durante el siglo XIX, España tuvo 7 constituciones entre 1812 y 1876, un interminable número de pronunciamientos militares, guerras y una incalculable cantidad de conflictos externos e internos, desde políticos hasta urbanos, agrarios, industriales, religiosos o territoriales. Tenemos también una esquizofrenia histórica aderezada con un caciquismo, fraude electoral, libertades limitadas, fracaso territorial en Navarra, País Vasco y Cataluña, y una alta tasa de analfabetismo, la cual suponía suponía más de la mitad de lo que era la ciudadanía española en ese momento. Además, el gran imperio español había perdido todos sus territorios en ultramar, perdiendo así cantidades incalculables de recursos que necesitarían en posteriores conflictos que desarrollarían a lo largo del siglo XIX. Entonces, a esto hay que sumarle a que España también, y esto es muy importante saberlo, se quedó atrás en los avances como sociedad y no encajaba en un nuevo sistema de economía mundo que los diferentes estados ya estaban planteando. España se quedó atrás. España siguió jugando al Risk durante un montón de tiempo, durante casi un siglo, en el cual ya no se veía esta idea de un imperio grande como algo vital, como algo factible para las diferentes instituciones y los diferentes estados de aquella época. La idea de el imperio que se expandía por todas partes ya era cosa del pasado. Me refiero a que España intentó continuar construyendo y recuperando un imperio en un tiempo donde las economías principales de Europa se estaban organizando en un modelo hegemónico totalmente distinto, totalmente contrario a todo lo que se le había enseñado antes. Ante esto, lo realmente incomprensible es que España sobreviviera tanto tiempo durante este siglo XIX que para los hispanos será del olvido para siempre. Ahora, después de un repaso histórico tan grande y que puede ser un poco complicado de entender, definamos pues el fracaso final hispánico en algunos ítems. En primer lugar, las guerras y los gastos coloniales, así como la corrupción, fueron, digamos que grandes propiciadores de crisis económicas. Pensémoslo de este modo. España tuvo que batirse en numerosas ocasiones a lo largo de 3 siglos en distintas guerras para las que al principio tuvo recursos, por supuesto, y efectivos para mantenerlas. Pero esto con el tiempo se volvió insostenible. Por ejemplo, el imperio quebró 3 veces en el siglo XVI y 5 en el XVII. A esto sumémosles las distintas revoluciones dentro de su jurisdicción que lo terminaron debilitando de una manera u otra. En segundo lugar, hay que reconocer que la política austriaca basada en las uniones matrimoniales, exitosa en un principio, se reveló luego nociva y claustrofóbica para las altas esferas de la sociedad española, sobre todo los monarcas. Por eso decimos que, por ejemplo, el gran último Austria fue un individuo de extrema debilidad física y mental, Carlos II, el cual los historiadores nos dicen que tenía cara alargada y exagerado protagonismo mandibular, y muchas otras deformaciones. Incluso decían que el pobre tenía cierto retraso mental. Y esto se debió a la endogamia extrema que estas políticas hereditarias marcaron a lo largo de los siglos.
En tercer lugar, la unión imperial con la cristiandad y la Iglesia católica generaron gran atraso en lo económico, lo cultural y lo social. España no se subió al barco de los distintos movimientos sociales, tecnológicos y culturales durante mucho tiempo debido a este atraso. La independencia norteamericana, la Revolución Francesa, la Santa Alianza, la Europa romántica, el liberalismo, el desarrollo industrial, el nacimiento de los estados, las transformaciones territoriales, los cambios de poder en las élites, el desarrollo de la democracia, las revoluciones y el socialismo, la laicidad y incluso hasta el colapso de los imperios de Europa en la Primera Guerra Mundial, a todo esto España acude con muchísimo retraso y sin invitación, o con una participación muy menor en el menor de los casos, como lo fue durante la Guerra Napoleónica. En cuarto lugar, el pretendido absolutismo degeneró durante el siglo XVII, en el periodo de los Austrias Menores, en un gobierno de válidos que jamás pudieron constituir un territorio con una sólida cohesión. Un absolutismo que, lejos de solucionar los problemas económicos, religiosos y territoriales, pareció empeorarlos en gran medida. Algo ya muy evidente durante el siglo XIX, que amenaza durante varios momentos con el derrumbe total del imperio. Y en quinto y último lugar, se aprecia un fallo estructural, como en casi todos los imperios que hemos visto durante toda esta serie, tanto del colosal imperio como de la marginal y modesta edificación nacional, en las tensiones territoriales, las cuales también desgajaron a el imperio en su nacimiento, lo desterraron en su madurez y casi, pero casi, lo mutilaron en su ocaso. Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Quédense conectados para el próximo jueves, porque el próximo jueves hablaremos del imperio más grande que ha visto la humanidad. Un imperio tan grande, pero tan grande que pudo incluso conquistar casi todo el mundo conocido. Ya no habían los limitantes de las embarcaciones, ya no habían limitantes de fronteras, ya no existían limitantes para un imperio que lograría conquistar casi todo el mundo. Prepárense, porque de hoy en 8 hablaremos del gran imperio británico. Y así llegamos al final del episodio del día de hoy, un poco más corto en comparación a lo que hicimos la semana pasada y también haciendo caso a lo que ustedes nos dijeron en los comentarios acerca de lo largo que son los diferentes programas. Digamos que hemos mirado y entre 20 minutos, 25 hasta 35 como máximo, si a ustedes les parece bien, es mucho más fácil y mucho más llevadero escuchar un podcast de esta longitud, por así decirlo. Y hablando de los comentarios, a continuación vamos a leer algunos que nos hicieron en el episodio anterior, que fue sobre los peores años de la historia de la humanidad, que hicimos junto con Rafael Peraza del Baúl de los Conocimientos Inútiles. Si usted no ha visto ese video, le recomiendo que lo mire, ese está por aquí cerca en mi canal y del cual usted va a poder reírse bastante y también podrá entender que no vivimos en el peor momento de la humanidad. O por lo menos, no por ahora. Bueno, vamos a leer los comentarios. Como les digo, es en este video que les acabo de mencionar. El primer comentario viene de La Caverna del Coso, que dice: es increíble cómo esos años fueron claves de cierta manera para hacer avanzar el desarrollo humano, ya que en la antigüedad existían robots y máquinas a vapor, pero no sabían en qué se les sería útil. Además, si eligiera el peor año de la historia, sería aproximadamente 2001, porque este daría el 9/11, el ataque a las Torres Gemelas, quiere decir, el cual desembocaría en la guerra de Irak, el inicio del terror y la xenofobia en Medio Oriente, e incluso fue el año en el que nací, personalmente porque mi familia se dividió y empezó a darse entre ellos un odio a muerte. Me encantan tus videos y un saludo desde México. Postdata es Huitzipotli y Tlaleloco,
que así se escriben y cómo se pronuncian. Todo esto debido a que el episodio pasado le pregunté a los usuarios que nos escucharan desde México que corrigieran si se decía cómo se escribía el nombre de Huitzilopochtli y Tlatelolco. Bueno, hablando un poco acerca de tu comentario de la caverna del Coso, 2001 fue un año bastante terrible, ¿no? Fue un año que cambió totalmente el paradigma del mundo que venía desde el siglo pasado. No es lo mismo el choque que se dio durante el siglo XIX al XX en aquellos famosos Roaring Twenties a lo que sucedió en el 2001. Entramos en lo que Francis Fukuyama llamaría también una guerra entre civilizaciones y empezaría eso que tú llamas como el terror y la xenofobia. Vimos la invasión de Irak, vimos la justificación de Estados Unidos para convertirse en el policía del mundo y en parte tienes razón y creo que lo saltamos en cierta manera. Me gusta mucho que hayas aportado esto porque en cierta manera 2001 es también la base de todos los males que vivimos hoy en Medio Oriente y la estigmatización de una raza y de una religión como el Islam y los árabes que hasta el día de hoy no se ha llevado, o sea, no ha pasado. Como un dato curioso y una anécdota mía, bueno, los que me han visto en vivo y en directo saben que tengo cierto semblante árabe, ¿no? Vengo de una descendencia, mejor dicho, de una ascendencia libanesa de Medio Oriente y tengo algunos rasgos árabes. Y en Estados Unidos me detuvieron un tiempo porque pues pensaron que yo venía de Medio Oriente. Incluso mi padre, que también comparte estos mismos rasgos, en Francia fue detenido durante un viaje que estaba haciendo a lo largo del mundo. Pero bueno, esto es tema para otro episodio, me gusta, podemos tocarlo en alguna otra ocasión, pero tienes razón, 2001 fue un año muy malo, el 9/11, el ataque al World Trade Center, a las Torres Gemelas, que inició una era de la cual no hemos bajado aún y que muy probablemente no bajemos hasta dentro de por lo menos unas cuantas décadas. Jafet Nute nos dice: ¿por qué no en un próximo episodio hablas sobre las diferentes revoluciones sociales que han ocurrido? Sería muy interesante. Y por cierto, muy buenos tus podcasts. Bueno, gracias Jafet Nute. Y es muy interesante lo que dices, las diferentes revoluciones sociales que hemos vivido a lo largo de la historia que nos mantienen hoy, o bueno, mejor dicho, que han construido las bases de lo que somos el día de hoy. Podemos hacer un episodio sobre eso, lo voy a anotar en mi libreta. Si tuviera una, ¿no? Realmente lo voy a anotar es en un documento de Word, pero bueno, en fin. Y vamos a leer un último comentario que viene de Doghead. Este lo publicó en La caída de los imperios americanos. Dice: hola a bordo del Nostromo. Me gusta la forma apasionada en la que narras la historia. Llegué a este lugar por cosas del destino y me he sorprendido gratamente. Te propongo que averigües y hables sobre los diferentes pueblos mapuche, su cosmología, la influencia inca que tuvieron, los enfrentamientos contra el mismo imperio, la llegada de los conquistadores españoles, el arte marcial de Colelalín, creo que se escribe así, y la resistencia mapuche que se convirtió en una de las guerras más largas de la historia, contando pues los periodos de tregua. Como curiosidad, en Chile llega a producirse un fenómeno parecido al western estadounidense, que existió un periodo en el que la frontera sur era el lugar donde solo la ley del más fuerte prevalecía. Saludos desde Chile. Los temas que tratas en el canal deberían ser material obligatorio enseñado en todos los colegios de Latinoamérica. Adjunto el like. Bueno, saludos Doghead, me alegra que te esté gustando lo que estamos haciendo aquí a bordo del Nostromo. Todos ustedes, incluyéndote a ti, son más que invitados a formar parte de esta gran tripulación. Con respecto a lo que me dices acerca de la cosmología mapuche y su historia, la podemos tratar, me parece muy válido. En el episodio de la caída de los imperios americanos hablé que la diversidad americana es tan grande, tan infinita, que podríamos durar eras hablando de ella. En lo personal, últimamente he estado leyendo mucho sobre los muiscas, que son los que nos conciernen a nosotros aquí en Colombia, pero también he leído un poco de los mapuche y toda su cosmología. Podríamos tratarlo en una futura ocasión. Con respecto a lo que me decías de ese periodo western estadounidense en la frontera sur, no lo sabía. Probablemente puedas en los comentarios de este episodio ampliar un poco más a qué te refieres. Y con respecto a lo que dices acerca de que debe ser material obligatorio enseñado en todos los colegios de toda Latinoamérica,
Bueno, esa es una de las razones por las cuales abro este espacio, porque si les soy sincero, es muy fácil determinar que durante nuestra educación primaria y secundaria en Latinoamérica hay mucha historia que no conocemos. Y bueno, que esto sirva de paso también para abrir el espacio para que ustedes puedan interactuar en los comentarios y contarnos qué cosas les gustaría que pudiésemos hablar en próximos episodios. El próximo episodio vamos a hablar acerca del Imperio Británico y aparte de ese episodio queda uno más para terminar nuestra línea de tiempo o nuestra serie acerca de la caída de los imperios. Una vez terminado eso, tal vez podamos hablar de algún otro tema, así que los invito a que en la caja de comentarios nos pongan de qué cosas quieren que hablemos en este podcast, el cual construimos todos. Ustedes son parte de la tripulación del Nostromo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de Facebook e Instagram. Abrimos nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún programa de este podcast. Les agradecemos a todos nuestros oyentes en Evox, en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas de las que nos estén escuchando. En Instagram aparecemos como @nostromocast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Es importante que nos sigan porque queremos empezar a darle vida a estas redes sociales y que puedan estar conectados siempre con un poco de historia a lo largo de la semana. También queremos recordarles y darles las gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Ya somos más de 800 tripulantes del Nostromo, que están a bordo de toda esta locura que se llama A Bordo del Nostromo, y ya casi llegaremos a la brecha de los 1000, así que queremos agradecerles a todos ustedes. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, haremos algo muy importante. También estén pendientes, porque muy probablemente en estos días, sin previo aviso, haremos alguno que otro streaming, respondiendo preguntas y hablando entre nosotros, algo mucho más relajado y sin guión. Denle like, compartan qué les ha parecido este episodio y nos encontramos la próxima semana en esta misma cita, aquí, a bordo del Nostromo.